Acabamos de reflexionar un poco aquí, de escuchar, más bien dicho, las reflexiones de algunos de los que estamos aquí, hermanos. No sé qué cosas, ¿verdad?, ahí entre ustedes hayan conversado, hayan platicado. Aquí algunos comentan acerca de que esta situación nos ha llevado a reflexionar en el profundo egoísmo que hay en el mundo, que ya sabemos que lo hay, sin embargo, el que muchas cosas así se detengan y cambien nos permite verlo con más claridad, y no solo en el mundo, sino que es parte de nuestra naturaleza humana el ver por lo nuestro y el tener dificultad a veces para preocuparnos por los demás. Inclusive ahí en la casa, ¿verdad?, hablaban aquí la dificultad a veces de despojarnos de ese egoísmo, hermanos. Otra cosa que se comentó fue que las crisis como esta pues son oportunidades para que podamos afianzarnos más en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestro crecimiento, hermanos, y que esas crisis permiten que salga a la luz muchas veces en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra paz, y bueno, este tipo de situaciones nos pone a reflexionar seriamente en base a qué vamos a navegar en esta vida, vamos a andar en este mundo, vamos a tomar decisiones. Yo creo que hay muchas reflexiones como estas. También se mencionó que el valor de la familia es grande y que este tiempo ha permitido estar más de cerca con algunos miembros de la familia y poder percibir más sus necesidades, las etapas en las que viven y los desafíos que tienen, hermanos, ¿verdad? Yo creo que pues ahí no se agota, hay muchas reflexiones que Dios nos permite hacer. Dice la palabra de Dios que cuando hay adversidad debemos ponernos a reflexionar, a meditar lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando estamos así, hermanos, sin la posibilidad de reunirnos, de congregarnos como la Biblia lo ordena, y que no solamente es un mandamiento, es una necesidad, dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice también Hechos 2 que perseverando unánimes, ¿verdad?, los creyentes, cada día en el templo, dice que estaban juntos, que compartían para sus necesidades, que oraban, que celebraban las ordenanzas. Estoy citando algunas de las características de ese culto frecuente que los cristianos tienen y que está ahí redactado en Hechos capítulo 2. El Salmo 133, ¿te acuerdas lo que dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esta situación, hermanos, que estamos viviendo y que Dios ha permitido, entre otras cosas, nos lleva a valorar precisamente el congregarnos. Nos lleva a valorar, a extrañar, nos lleva a ponderar, que quiere decir darle la importancia al hecho de congregarnos. Y sin duda, más de alguno de nosotros empieza a desear y anhelar cada vez más poder tener esa práctica habitual. Yo quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a todos nosotros a la paciencia, hermanos. La paciencia es una virtud que solamente se cultiva cuando sentimos que la estamos perdiendo. Allí es donde entra la resistencia, ahí es donde se pone a prueba el carácter. Dice Santiago que la paciencia debe tener, dice el capítulo 1, su obra completa, para que seamos perfectos, para que seamos cabales, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, esta reducción de nuestras libertades, por así decirlo, en cuanto a la asociación para congregarnos, es algo que ya estaba en los planes de Dios, hermanos. Él sabe cuánto va a durar, si va a ser hasta mayo, si va a seguir más tiempo. Así que yo les quiero animar, les quiero llamar a todos a que seamos pacientes, a que le demos mucha prioridad al contentamiento en esta temporada, ¿verdad? Dios está obrando para que cada uno de nosotros siga creciendo y no se detenga en su avance personal. Pero hay una lección muy importante que hoy quiero compartirles que nos va a ayudar precisamente a seguir teniendo en mente, hermanos, la paciencia, el contentamiento. Esa lección, hermanos, es que
El verdadero templo, hermanos, el templo más valioso, el templo más importante, el que para Dios es el verdadero templo en este tiempo, ese templo, hermanos, pues no es un templo físico, no es un espacio en el que podamos congregarnos, sino que el verdadero templo, hermanos, el templo, el primordial, es nuestra propia vida. Somos nosotros mismos. Juan capítulo 4, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan y vamos a recordar cómo es que el Señor Jesucristo le tuvo que enfatizar esto a una mujer que estaba impregnada de el prejuicio social, el prejuicio religioso, que en ese tiempo pues era tan fuerte y que en muchos de los judíos, de los fariseos, ese prejuicio, hermanos, ese paradigma del gran valor que tenía para ellos el templo, el espacio, pues había cundido y había llenado la mente, la concepción, ¿verdad?, la cosmovisión de lo que implicaba la verdadera adoración, y para ellos eso era prácticamente imposible de hacer sin el uso, sin la concurrencia en un espacio físico, en un templo. Y en esa porción de Juan capítulo 4, después de dialogar Jesús con la mujer, dice el versículo 20, 4:20, que la mujer le dijo a Jesucristo, la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte. Fíjense cómo hace la mujer el énfasis en el lugar. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces el Señor Jesucristo, previendo que prácticamente, hermanos, con su muerte y resurrección iba a cambiar toda una dispensación. Dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios le da al hombre un grado de revelación de su persona y espera del hombre una reacción en base a esa revelación. Y hasta ese tiempo se había revelado que a Dios se le debía buscar y adorar en templos físicos, en lugares determinados, especialmente uno que era el designado allí en el templo en Jerusalén, y a través de sacrificios de animales que prefiguraban el sacrificio del Señor, y a través de sacerdotes también que eran intermediarios entre Dios y el hombre, y a través de la ley, y que a través de todo eso se le tenía que buscar y agradar, y en fin, toda esa dispensación estaba por cambiar. Y cuando Jesucristo escucha esta visión, esta forma de pensar y de creer de esta mujer, la va a rescatar con ideas no solo nuevas, sino verdaderas, veraces, en las cuales nosotros, en este tiempo, hermanos, de espera, en este tiempo de prueba, también hacemos bien en reflexionar e ir al centro, al origen, a la raíz de algunas de estas verdades. Y le dice Jesús en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Pueden leer conmigo, por favor, hermanos, ese versículo 21, solamente las palabras de Cristo, yo les doy la introducción. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí Jesucristo le está enseñando a la mujer y a nosotros que iba a venir un tiempo en que el lugar iba a dejar de ser lo más trascendente con relación a nuestro acercamiento a Dios, con relación a nuestra adoración al Señor. El lugar iba a dejar de ser lo más importante, iba a dejar de ser fundamental ese asunto. Nosotros sabemos, hermanos, por el estudio de las Escrituras, ahorita no me voy a mover de Juan, que ese tiempo ya llegó, que ese tiempo sucedió. Ahorita vamos a ver cuándo se dio. Y luego va a decir el versículo 22, ¿qué es, hermanos, 22 y 23? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿de qué manera, hermanos? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Muy importante ese señalamiento del Señor en este tiempo, hermanos, en esta temporada en la que por las restricciones y por el paso del tiempo podemos llegar a empezar a sentir que tenemos menos potencial, menos posibilidad de acercarnos a Dios y de desarrollarnos espiritualmente en este tiempo en el que la práctica de congregarnos así como pueblo del Señor, como iglesia, está limitada. Es muy importante recordar a quienes busca el Padre. Dice ahí, la hora viene, 23, y ahora este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores, quiere decir los adoradores genuinos, los que realmente quieren ofrecerle a Dios sus vidas, los que realmente quieren conocer al Señor, eso es lo que se refiere, los genuinos adoradores, buscadores, los que quieren experimentar una relación viva y activa con el Señor. Dice ahí que ellos adorarán al Padre de dos maneras, en espíritu y en verdad. Y que el Padre busca que tales adoradores lo adoren. Cuando dice Jesucristo que los adoradores genuinos adoran al Padre en verdad, se está refiriendo a que, por un lado, los que buscan adorar a Dios tienen que apelar a la verdad. Tienen que hacerlo con base en la revelación que Dios puso a nuestra disposición. Hay, hermanos, en nuestros días una proliferación innumerable ya de cultos, de formas, de maneras. Casi existen dioses con D minúscula y cultos y religiones. Casi existen tantas como personas hay en el mundo. Esa es parte de la situación que va a cundir al final de los tiempos. La famosa gran ramera que aparece en el Apocalipsis entre sus diferentes connotaciones, significados, uno de ellos es que eso se refiere a la proliferación de todo tipo de cultos ajenos a la verdad, apartados a la verdad, en los cuales se dan la mano las personas para buscar cada quien espiritualmente a Dios como le place. Así que el Padre está buscando quienes tomen la verdad de las Escrituras y en base a ellas sigan adelante, le busquen, le adoren, le obedezcan en base a la verdad. Yo me pregunto si usted que nos está viendo hoy es de las primeras veces que está escuchando la palabra, tal vez. Yo quiero preguntarle si usted en su búsqueda de Dios se está basando en la palabra de Dios, si está basando su acercamiento a Dios, su fe en Dios, su obediencia a Dios en base a la palabra de Dios. Porque si lo está haciendo en base a sus emociones, eso no es adorar a Dios en verdad. Si lo está haciendo en base a las tradiciones circundantes, a las tradiciones de los papás, de los abuelos, de los ancestros, si lo está haciendo en base a lo que las reglas sociales, religiosas imponen, eso no es adorar en base a la verdad a Dios. Cuando nos proponemos hacer eso, comenzamos revisando la verdad, leyendo los preceptos divinos y todo lo que no va de acuerdo con ellos lo descartamos. No sé si usted ha leído la Biblia, pero si lo hace, porque por primeras veces lo está haciendo, si lo hace, y usted trata de buscar algún ordenamiento, algún mandamiento, algún ejemplo en donde se le ore a María, no lo va a encontrar. Si usted busca alguna pauta bíblica en donde se le pida a Dios a través de algún santo de Dios, ya sea el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, Pedro, o quien sea, ¿verdad? Cualquier otro, no lo va a encontrar. Usted va a encontrar una afirmación como la que dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios
y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando usted encuentra preceptos como esos, confrontan muchas veces nuestra manera de adorar y nos damos cuenta que la manera en la que lo veníamos haciendo no se ajustaba a la verdad de las Escrituras. Y esa afirmación, por darles ejemplo de 1 Timoteo 2:5, no está solamente en la Biblia que nosotros usamos. La Biblia es una misma. Las versiones y traducciones pueden ser muchas, son muchas, pero cualquier Biblia que usted tenga le va a decir lo mismo en esa porción. Y claro está, hay Biblias, hay ediciones que tienen notas añadidas de los mismos editores, redactores de los arreglos, de las notas de estudio, y ahí es donde a veces se siembra el error. Sin embargo, el error no está en las Escrituras. Así que el Padre está buscando que usted y yo le adoremos con base en la verdad, y que todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios lo dejemos a un lado para acercarnos realmente a Dios. Hay una sensación de traición que algunos experimentan en sus primeros años de creyentes, cuando empiezan a darse cuenta que la Biblia realmente ordena y dispone cosas que confrontan su manera de ser, de vivir, de pensar, y lo que sus amigos y familiares pensaban. Y entonces muchas personas así, al llegar a esos llamémosle así, a esos embudos, ¿verdad?, a esas encrucijadas, pues se ven delante de la Biblia, se ven delante de esas verdades y dicen: yo creo que esto está muy difícil, yo creo que estas son ideas de una religión, yo creo que no sabía lo que me estaba metiendo. Yo le animo, querido hermano, a que, si ese es su caso, y está usted por primeras veces indagando en las Escrituras, lo lea sin prejuicios y escoja la verdad del Señor, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Pero luego menciona, hermanos, que esos adoradores deben adorarle no solamente en verdad, sino también, dice allí, que le deben de adorar en espíritu. En espíritu. Y el versículo 24, si usted está ahí, por favor, ayúdeme a leerlo, porque es lo fuerte de aquí, el resumen, ¿verdad?, de esta enseñanza que Jesucristo está haciéndole a esta mujer y a nosotros. Dice el 24, por favor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Es necesario entonces, dice aquí, que aprendamos a adorar en verdad, pero también en espíritu. Y esa necesidad de adorar así, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando, esa necesidad de adorar en espíritu, obedece a la naturaleza misma de Dios. Dice el 24, Dios es espíritu, así como Dios es también santo, así como Dios es amor, así como Dios es luz, ¿verdad? Son 4 rasgos de la naturaleza de Dios que muy claramente se nos dan en las Escrituras. Hay otros atributos que Él tiene, pero entre sus rasgos que lo califican, su naturaleza, están esos 4: amor, luz, santidad y este que se menciona aquí: Dios es espíritu. Entonces no vamos a tener una adoración genuina, correcta, fructífera, si no aprendemos a hacerlo con base en la naturaleza misma de Dios. ¿Qué significa que Dios sea espíritu, hermanos? ¿Qué significa que Dios sea espíritu? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que Dios sea espíritu significa que a Él no lo podemos ver. Si no podemos ver a Dios, entonces tenemos que aprender a adorar a Dios sin ayudas visuales. Todo esto va encaminado a una adoración genuina que se le rinde a Dios por medio de la fe. Porque dice Hebreos 11:6, ¿te acuerdas? Porque sin fe es imposible adorar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es espíritu, no es posible verlo. Dice también Juan capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás.
Lo que Dios ha permitido a lo largo de la historia bíblica del pueblo de Israel, sobre todo, es que se vean manifestaciones de Él, que se vean algunas representaciones de Él, pero nunca la esencia misma de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia fuerte a ver para creer, ver para adorar, y si no, usted mismo júzguelo y véalo en muchos de los cultos, sectas, iglesias, religiones que existen, si no se basan mucho en lo que puedan ver. Dios es espíritu, no se le puede tocar, no se le puede tocar. El espíritu, la naturaleza espiritual, es lo opuesto a la naturaleza física, material. Nosotros tenemos, gracias a Dios, esa hermosa tripartitura de nuestro ser, a semejanza de la Trinidad de Dios y también de la forma en la que Dios se ha manifestado. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Tenemos una parte material que nos conecta con el mundo tangible y que hay que administrar bien. Felicidades a los que están haciendo cambios en su alimentación, saben quiénes son, a los que me dirijo. Y los que estamos luchando por hacerlos, felicidades también, ¿verdad? Todavía a nuestros 30 y tantos nos permite el cuerpo sobrepasarnos un poquito a veces. Pero es necesario cuidar el vehículo físico, porque solo es uno, ¿verdad? No son dos, no se puede renovar. Dejo este cuerpo viejo de 60 años aquí, dejo este cuerpo enfermo y tomo otro, no se puede. Dios lo va a hacer un día, pero eso está en la profecía. Así que ese cuerpo, hermanos, Dios nos lo ha dado para cuidarlo y es precioso, pero también somos espíritu, somos alma, hay una parte inmaterial. Esa parte inmaterial que es nuestra conciencia, que es nuestra alma, es donde están nuestras emociones, es donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros pensamientos. Cuando Juan, ¿verdad?, apelando un poquito al estudio que estamos llevando de Apocalipsis, sube acá, le dijo Jesús, alguien se acordará si fue observador, cómo dice Juan que se encontraba en el cielo. Bueno, no los puedo escuchar, yo sé que ya hubo como 15 respuestas, pero dijo Juan, y al instante estaba yo en el Espíritu. Habla en el Espíritu, él fue al cielo en el Espíritu. Su cuerpo quedó en la tierra, su espíritu estaba allá. Cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, él no sabía si había ido en cuerpo o en espíritu. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero esas afirmaciones, hermanos, enseñan que la parte inmaterial está consciente, puede pensar, puede sentir y todo, y no necesita de la parte física para desarrollarse, para desenvolverse. El mundo en que vivimos es muy materialista, y me faltó un muy, ¿verdad? Muy materialista. Y la influencia del mundo es que no podemos hacer nada efectivo, nada trascendente, nada que valga la pena, a menos que eso que estemos haciendo y por lo cual estemos luchando se pueda palpar. Y de ahí surge, hermanos, el gran materialismo que dirige a nuestro mundo. Y yo creo que ese gen de materialismo en todos está. Y cuando empieza a pasar el tiempo y nuestra adoración no incluye algo que podamos tocar, ¿verdad? Que podamos saludar a los demás, que podamos estar en un lugar físico y experimentar lo que se siente, trasladarnos y entrar y salir y estar ahí 1 hora, 2 y todo. Hay luchas y son normales porque somos seres humanos pues débiles, imperfectos, pero cuando eso empieza a traspasar y nuestra adoración a Dios y nuestra búsqueda de Dios empieza a sufrir por causa de la falta de una experiencia física, entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra adoración. Dios es espíritu, por lo tanto no lo podemos ver, no lo podemos tocar, y nuestra adoración no debería, por lo tanto, exigir experiencias visuales, ayudas visuales y cosas que podamos tocar. Dios es espíritu, hermanos. Por lo tanto, Dios no puede
Aquí va a haber un debate, ¿verdad? A ver si no se divide la iglesia, aunque ahorita está dividida, ¿verdad? Está en sus hogares, pero me refiero en cuanto a lo que creemos. Dios no se puede, a ver, lo voy a ilustrar mejor. Dios no se puede, ¿qué es eso? Sentir. Ay, hermano, ¿cómo me dice eso? Mira, las emociones que Dios nos ha dado son una bendición y estas son impactadas por lo externo, por lo interno. Y cuando Dios nos guía a una convicción o cuando Dios hace algo en nuestras circunstancias, eso impacta nuestros sentimientos. Eso es correcto. Cuando yo recuerdo una promesa de Dios y en mi convicción la afianzo y me bendice, eso impacta en mis sentimientos. Pero no significa que podamos sentir a Dios. Eso es muy diferente. Y hay muchos cultos hoy que andan detrás de las experiencias sensoriales para sentir a Dios. Y una de las herramientas que más se usa para promover experiencias sensoriales en el campo espiritual es la música. Entonces, muchos de nosotros podemos estar extrañando y con justa razón cantar juntos, alabar y experimentar emociones alrededor de nuestra adoración. Y es comprensible, pero de allí, hermanos, a que pensemos o demos por hecho, por concluido, que mientras no estamos ejerciendo el mismo tipo de culto congregacional, no estamos buscando a Dios o no podemos adorarle o no podemos crecer, de ahí hay una gran diferencia. Entonces Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿cómo logró Dios que esto fuera posible? Que los creyentes pudiéramos adorar y aprender a adorar sin la necesidad de ayudas externas, como un templo, por ejemplo. ¿Cómo lo logró? Primeramente quiero, ante esta pregunta, que vayamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Lo primero que hizo el Señor fue que derribó la necesidad de lugares físicos y liturgias, cultos, para que pudiéramos tener un acceso espiritual, un acceso directo ante Él, cada uno de los creyentes. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice? Libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del templo en donde se manifestaba y estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, aquella famosa del pacto. Dice que ahora tenemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios. Y dice cuál es el medio, cuál fue el medio gracias al cual tenemos acceso al lugar santísimo. No fueron nuestras obras, no son nuestras obras, sino que dice por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y luego va a hablar de otro aspecto de su sacrificio, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y si tú recuerdas, cuando Cristo murió en la cruz, dice Mateo capítulo 27, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un velo separaba el lugar santo y el atrio del lugar santísimo y no se podía acceder debido al muro ese. Prácticamente era un muro porque era un velo de varias capas de grueso y de varias obras, ¿verdad? De artistas, de artesanos, y era una situación ahí muy solemne. Pero cuando Cristo muere, un milagro
de parte de Dios rompe completamente ese muro de separación y ahora queda, dice ahí, el camino abierto. Ese velo, al igual que el cuerpo de Jesús, ¿verdad? El velo en el templo solamente es un simbolismo, una representación de que el lugar hacia Dios quedó abierto, pero literalmente el cuerpo de Cristo partido, roto en la cruz, fue la puerta de acceso. Y no solo quedó el camino abierto, hermanos, a la presencia de Dios, sino que dice el 21 que además tenemos un gran sacerdote, ¿dónde, hermanos? Sobre la casa de Dios. La casa de Dios ahí alude a la presencia misma de Dios. Tenemos el camino abierto, tenemos el sacerdote, el único y sumo sacerdote. Por esa razón, hoy no necesitamos sacerdotes humanos, formalmente, oficialmente hablando. Que cada creyente, dice Dios, es un sacerdote, es cierto, porque cada uno de nosotros intercede en oración, intercede por los demás delante del Padre. Lo mismo puede hacer usted como cristiano, orar por otros. Esta semana y estas semanas que han pasado, algunas de los grupos, de las clases, de los ministerios, han tenido ejercicios así, y lo que están haciendo es un ministerio sacerdotal. Están viniendo en lo íntimo delante de Dios, a su presencia, por la sangre de Cristo, no con su sangre, ¿verdad?, la de Cristo, y están ofreciéndole al Señor las necesidades y están presentándole a Dios las luchas de muchos de aquellos por los que están orando. Es un ministerio. Y la otra cara de la moneda del sacerdocio es la enseñanza de la ley al pueblo. Cada vez que el creyente comparte la Biblia, que el creyente comparte el Evangelio, que el creyente edifica a otros con la palabra, está también ejercitando ese ministerio sacerdotal. Pero literalmente hablando, el sacerdote solamente es uno, es Jesucristo, y está dispuesto y disponible. Y entonces viene, hermanos, el 22, que nos invita a recordar algo muy importante en este tiempo. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí no se ha hablado absolutamente nada del asunto de congregarnos en un templo, en un espacio. Pero estos dos versículos, hermanos, estos dos versículos nos enseñan lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Hay muchas más cosas que decir, claro, pero estos dos textos nos recuerdan que podemos acercarnos a Dios, a su presencia, y seguir adorándole y seguir buscándole, aún que no tengamos la posibilidad de congregarnos. Después dice el texto, ¿verdad?, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos a ello. Pero antes de esa necesaria práctica a la que hemos de volver y queremos volver y tenemos que volver, lo digo así, tenemos, porque aunque no volviéramos aquí, en el cielo nos congregaremos, ¿verdad? Como dice ese canto, oh sí, nos congregaremos en Célica, hermosísima ribera. Ese canto que nos veremos en el río también habla de ese momento en el que estaremos congregados en el cielo, pero nos veremos aquí. Así será. Sin embargo, hermanos, qué importante es no perder de vista que antes de esa práctica está el asunto del acercamiento genuino en la presencia del Señor. Este acercamiento tiene algunos requisitos que no dependen en absoluto de un culto público, de un lugar físico, sino que tienen que ver con asuntos del corazón, con asuntos de las actitudes, con asuntos de nuestra propia conciencia. Y dice el versículo 23, que hay que acercarnos con un corazón sincero. Eso quiere decir, hermanos, sin hipocresía,
sin motivaciones escondidas, sin expectativas equivocadas. Esa revisión del corazón debe ser frecuente en cada uno de nosotros y puede serlo. Yo te invito a que en estos días, una de las cosas que priorices en tu vida personal, en tu vida espiritual, una de las cosas a la que le demos un peso mayor sea precisamente la reflexión profunda del estado de nuestro corazón. El pecado es sutil, hermanos, y las invitaciones a enfriarnos y las tentaciones del mundo y las sugerencias del enemigo a pensar diferente a como Dios piensa son muy insistentes. Y a veces sucede que nuestro corazón, sin darnos cuenta, empieza a caer en el error. Y empezamos a dejar que pecados aparentemente inofensivos, porque no son muy visibles, empiecen a anidarse. La queja es uno de esos pecados. El no estar conforme con lo que se es, con lo que se tiene. Y no digo de que no tengamos luchas o que no nos frustre en un momento dado algo, pero la queja en el corazón, la duda en el corazón, ese estado continuo de no creerle al Señor, de poner en duda su palabra, de poner en duda la verdad, esas sugerencias que vienen a la mente y abrazamos. Hermanos, la falta de perdón, que sabemos en nuestro interior que estamos enemistados, que guardamos un recelo contra alguna persona. Hermanos, la envidia, el no gozarnos por las cosas buenas que otros están logrando o que están recibiendo o que están viviendo. Y en contra de eso, ¿verdad? Vemos cómo eso sucede y en nuestro corazón sentimos coraje, la envidia. Hay cosas en el corazón, hermanos, aparentemente imperceptibles, pero que cuando empezamos a hacer una valoración sincera, profunda de nuestro estado, entonces dejamos de ver a los demás y ponemos la mirada en nosotros mismos, como aquella exhortación que Jesús hacía en Lucas 6, cuando decía, hermanos, que para sacar la paja del ojo de tu hermano, primero debes ver tu propia viga. Este tiempo, hermanos, es un tiempo importante para que cada uno de nosotros visualice sus propias vigas, para que cada uno delante de Dios le diga al Señor como David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando estamos tanto tiempo ensimismados, cuando salimos poco, cuando las mismas cosas a lo mejor del día nos empiezan a aburrir, cuando no tenemos toda la libertad de ir y comprar y distraernos, ¿sabes qué nos está recordando el Señor? Mírate a ti mismo, examínate. Y no lo hagas con una introspección individual nada más tú, sino que vea la palabra. Y delante de la palabra, como dice Santiago, úsala, la palabra, úsala como un espejo. Esa lectura, hermanos, a nivel personal, esa búsqueda a nivel íntimo, cada quien la tenemos hoy como una oportunidad para practicarla. Es un acercamiento con corazón sincero. Pero luego dice también que debe de ser en plena certidumbre de fe. La palabra griega plena certidumbre es una misma. En el griego el término es pleroforia. Habla de algo que está lleno, que está saturado y que no tiene huecos o espacios vacíos. Lo que Dios está diciendo aquí es: acércate a mí sin dudar. Acércate a mí sin espacios vacíos. Yo creo, hermanos, que en este tiempo una de las oportunidades más grandes es que nuestra fe se afiance. Y que realmente nos preguntemos de quién depende nuestra vida, en quién confiamos. Por eso es que hemos estado también estudiando cosas sobre la profecía, porque esas cosas desafían nuestra fe. Dice Colosenses capítulo 3, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. El mundo en el que vivimos y todo lo que vemos
contraviene, contradice nuestra fe y hace que nuestra mirada continuamente esté siendo tentada a moverse de las cosas de arriba. Cuando nos queremos acercar al Señor, la verdad es que las circunstancias externas y lo que vemos y lo que sucede más bien generan distractores. ¿Te acuerdas cómo Jesús iba muy de mañana? O siendo aún siendo ya muy oscuro en la noche, cómo se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. ¿Por qué hacía eso el Señor? Pues porque en esa soledad, hermanos, en ese salir de la rutina, Él fortalecía esa certidumbre de fe, esa confianza, esa certeza. Esta plena certidumbre, entonces, hermanos, es un requisito indispensable para encontrar al Señor en la intimidad y acercarnos a Él por fe para obtener las grandes bendiciones de una relación estable con Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca de la fe cuando usó una ilustración de una semilla de mostaza? ¿Te acuerdas? Ellos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, ¿verdad? Le hicieron esa petición, aumentanos la fe. Y esa es la petición que algunos de nosotros le hacemos al Señor y estamos equivocados al pedirle eso. Él puede obrar en las circunstancias para que nosotros podamos ir dando pasos de fe, pero aumentar la fe es una situación, es un asunto que solamente depende de nosotros. Lo que a Él le toca es dar las evidencias, lo que a Él le toca es dar las promesas, lo que a Él le toca es revelarse efectivamente y lo ha hecho. Pero el Señor les dijo a esos discípulos en esa ocasión, les dijeron ellos, aumentanos la fe, y Jesús les dijo, si tuvierais fe como este grano de mostaza, diríais a este monte, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. A veces, hermanos, de la costumbre valiosa, necesaria de congregarnos, a veces transferimos la responsabilidad de nuestra fe a lo que viene siendo la práctica del culto. A veces creemos que por estar yendo al servicio podemos caer, ¿verdad? No digo que así sea. Podemos llegar a caer en que por ir al servicio o por hacer algo en el templo, ¿verdad? Los obreros, los que estamos sirviendo al Señor, o que por cumplir con darle a Dios, ¿verdad? Las ofrendas, los diezmos. Podemos llegar a creer que al hacer eso estamos cultivando nuestra fe en Dios y que sencillamente por estar fieles en eso, nuestra fe va bien. Y eso muchas veces es un engaño. Por eso es que hay cristianos que después de muchos años, a veces décadas completas, no dan muestras de un cambio en su carácter. Hay jóvenes que desde niños o adolescentes van a la congregación, van al culto, están en las clases, van a la reunión de jóvenes, ¿verdad? Participan, leen tal vez un poco su Biblia, pero pasan los años y sus mismas actitudes están ahí, sus mismas debilidades en su corazón siguen gobernándoles y no crece su fe. Este tiempo, hermanos, es para recordar que nuestra fe no depende de factores externos, depende de una decisión voluntaria, continua, de creerle a Dios, de conocer más al Señor, de aceptar más cada vez las evidencias, de buscarlas. Qué gusto me ha dado, hermanos, saber de varios de ustedes, y me he enterado a veces porque les he llamado, a veces porque ha coincidido, preguntas que me han hecho, ¿verdad? De que varios de ustedes están leyendo más su Biblia en este tiempo. Esa es una de las grandes lecciones que Dios quiere que tengamos en este tiempo. Que tú, voluntaria y personalmente y en forma autómata, ¿verdad? Puedes, necesitas, debes abrir las Escrituras constantemente y alimentarte con ellas. Y es una bendición que también otros se preparen y 1 o 2 veces por semana o 3 les escuchemos enseñarnos. Gracias a Dios por las iniciativas que están haciendo
que han hecho las clases, ¿verdad? Algunos ministerios. Hay que aprovecharlo porque son parte de lo que también Dios nos da para alimentarnos, pero la realidad, queridos hermanos, jóvenes que me escuchan, es que todos nosotros podemos cultivar nuestra fe con la lectura, con el estudio de la palabra de Dios, y si nuestro interés por ello está bajo, regresemos al punto anterior, revisemos nuestro corazón. No sé si te ha pasado que a veces es difícil abrir la Biblia, a veces es difícil orar, a veces es difícil apartar ese tiempo y cumplir con ello voluntariamente y por necesidad. Eso se debe a que en nuestro corazón a veces hay algunas cosas que no le hemos rendido al Señor, que no le hemos confesado, que las hemos ido dejando pasar, y como somos seres tripartitos, pues todo lo que vivimos en algún campo, el campo espiritual, ¿verdad? Si no está en orden el campo espiritual de nuestra vida, de nuestro ser, y nuestra relación correcta con Dios no tiene mantenimiento adecuado, emocionalmente lo vamos a resentir. Y entonces nuestra motivación, nuestra fortaleza anímica va a ser diferente. Nuestra actitud va a ser diferente. Incluso físicamente nos vamos a sentir diferente, hermanos, porque cuando estamos en búsqueda de Dios, hasta físicamente nos sentimos mejor, nos sentimos fuertes. Así que este es un tiempo, hermanos, para mantener ese corazón sincero, esa plena certidumbre, y también dice ahí, ¿verdad?, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, hermanos, es ese espacio íntimo, recóndito de nuestro ser, en el que solamente nosotros sabemos quiénes somos, cómo pensamos y qué hemos hecho. Es ese lugar, hermanos, en donde no quisiéramos que absolutamente nadie entre si no andamos bien. Es ese lugar, la conciencia, en el que solamente Dios tiene como una pantalla acceso pleno. Pero como Él es justo, misericordioso, ¿verdad? En eso confiamos. Sin embargo, la conciencia, hermanos, nos define. Lo que somos allá adentro, aunque muchos no lo saben, nos define, nos afecta. Y en estos momentos en los que no podemos ir, venir, salir y con tanta comodidad, ¿sabes qué pasa? Que no podemos fingir. No podemos fingir si así lo estuviéramos haciendo, no podemos fingir ya, porque ¿delante de quién? ¿Delante de quién nos presentamos como lo que no somos? No vale la pena. Dios nos está recordando que no vale la pena, no tiene caso. Lo más importante entonces, hermanos, en un acercamiento a Dios es pedirle al Señor la ayuda, la dirección para tener una conciencia limpia, como dice aquí. Y que lo que estamos convencidos de ser, eso sea lo que defina nuestros actos. Y que lo que estamos seguros que nos motiva, eso sea lo que impulse nuestras decisiones. ¿Cuántos males viven, hermanos, muchos creyentes que por dentro son una cosa y por fuera aparentan otra? Esto es uno de los grandes males en la vida del creyente. Y uno de los grandes triunfos, sobre todo en la etapa de la juventud, es escoger ser personas genuinas. Y no vivir aparentando lo que no somos, ni querer un estilo de vida que no podemos pagar, al que no podemos mantener, no podemos hacer frente por diferentes cosas, sino aceptar quiénes somos, aceptar como Dios nos hizo y pensar como Dios quiere, y en eso, hermanos, así conducirnos, así manifestarnos, así ser. La falta de el culto congregacional nos está llevando, hermanos, a mirar que la adoración debe de ser en espíritu, debe de ser en verdad. Finalmente dice el versículo 23 que estamos estudiando, el 24, que los cuerpos deben ser lavados con agua pura. Eso es una referencia, hermanos. Sabemos que el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, era una carta en la que las prácticas del judaísmo todavía estaban presentes en muchos de los cultos. Muchas de las cosas que hoy constituyen nuestros ordenamientos del culto, ¿verdad? Las prácticas que tenemos combinan prácticas
del judaísmo con prácticas del cristianismo. Me refiero al hecho, por ejemplo, de un atril, ¿verdad? El hecho de tener canto a la hora de adorar a Dios, pues, los salmos, ¿verdad? Vienen de ahí, de que había cantos, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Diferentes cosas se han trasladado porque son buenas y porque son útiles. Pero en el judaísmo, hermanos, en el tiempo de que se escribió Hebreos, el judaísmo tenía todavía mucha influencia y aquí se pasa una de estas prácticas que no permanece hasta nuestros días, pero que nos enseña mucho en lo espiritual. Dice que para acercarnos a Dios hay que acercarnos puros en nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios ahí, hermanos? Que debemos de acercarnos a Dios en santidad, que debemos de revisar la manera en la que estamos acercándonos a Él, que la santidad, la vida santa es una necesidad. Este viernes en la clase de fundamentos se estudió acerca de la santificación de nuestro ser y se nos enseñó cómo es que la santificación tiene ese aspecto de apartarnos del mal, pero también ese aspecto de acercarnos al bien, que la santificación de nuestro ser tiene que afectar a todo lo que somos. Y se enseñó este viernes sobre la santificación de nuestra vista y sobre la santificación de nuestro oído. Y falta ver el viernes que viene la santificación de nuestra mente, la santificación de nuestra boca y la santificación también de nuestro corazón, hermanos. Quitar de nosotros el pecado, por pequeño que nos pueda parecer, es algo que Dios quiere en este tiempo que estemos haciendo. Así que el Señor dice en Juan 4, volvemos para allá, tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, hermanos, ahí donde empezamos. Juan 4, versículo 24, lo leen conmigo otra vez, dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo logró el Señor entonces proveernos de esta posibilidad de ejercer un culto en espíritu y en verdad? Bueno, como ya vimos en Hebreos, derribó la separación, derribó todo lo que impedía, derribó y cambió esa dispensación, y ahora podemos, a través de su sangre, a través de Él como mediador, estar en la presencia de Dios siempre y cuando lo hagamos como hemos revisado. Pero además, hermanos, nos dio un recurso el Señor, y ese recurso es el más grande que puede haber en la vida cristiana. Dice este texto: Dios es espíritu. Si Él quisiera tener continua comunión con nosotros, dado que Él es espíritu, Él tendría que hacer algo diferente, hermanos, para posibilitar una adoración continua, una adoración eficaz, que no dependiera de que si en Jerusalén, de que si en este monte, de que si en este templo, de que si en aquel grupo, que no dependiera de ningún factor de esos. Y lo que Él hizo, hermanos, constituye la obra más grande, la obra más trascendente de que la Biblia tenga un registro con respecto a los cristianos. Esa obra, hermanos, significa o se refiere a que Él en espíritu vino a morar en nosotros. Dice Juan, por favor, Juan 16. Juan 16. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice, hermanos? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús cuando se fuera, hermanos? Iba a enviar al Espíritu Santo. Y mire ahí cómo se resume la labor, el ministerio del Espíritu Santo. Dice que cuando Él viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la labor del Espíritu Santo es muy importante en cuanto a nuestro acercamiento a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjate cómo es que el Espíritu Santo viene a hacer una labor semejante a la que Jesucristo hizo con sus discípulos cuando estuvo aquí, pero ahora con todos los creyentes. Como Jesucristo tenía un cuerpo físico, no podía estar al mismo tiempo en todos los lugares con todos los creyentes, pero el Espíritu Santo no tiene esa limitación. Entonces, la dispensación que ahora vivimos, hermanos, tiene la más grande bendición de todas, la misma presencia de Dios en cada uno de quienes lo hemos recibido. Dice el versículo 17, el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjate cómo ahí se profetiza, se promete que iba a estar con nosotros. Luego dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero luego dice, y estaba con los discípulos en la persona de Jesucristo. Pero cuando Él se va, el Espíritu Santo viene a morar en los que creen en Jesús. Por eso es muy importante, hermanos, que en estos días busquemos ser más espirituales que nunca y no tanto religiosos, hacendosos. Hay mucho que hacer y lo haremos y lo estaremos haciendo ahorita y después, y Dios nos va a guiar. Hay muchas buenas obras necesarias a nivel iglesia, a nivel familia, a nivel personal. Hay muchas cosas que hacer y Dios las va a usar y las está usando gracias a su nombre y para su gloria. Pero lo más importante es que seamos personas espirituales en este tiempo. Por eso cerremos en Juan 7, ante esta promesa y este recordatorio tan hermoso y tan necesario que el Señor Jesucristo hacía a voz en cuello en aquellos días y que hoy nos recuerda, que es el centro, hermanos, de la verdadera adoración, la morada de Dios en nosotros. Nosotros venimos a ser el templo de Dios. Nosotros venimos a ser el lugar donde Dios quiere manifestarse, donde Dios quiere regocijarse, donde Dios quiere obrar. Nosotros, nuestra propia vida, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras manos, somos el templo de Dios, cada uno en lo personal. Y cuando nos reunimos también lo somos como iglesia, somos morada de Dios, del Espíritu Santo. Pero hoy recordemos esta enorme lección para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Y si alguno de nosotros está cabizbajo en lo espiritual, hoy levántate con esta verdad de que no necesitamos más que al Señor para seguir adelante. Hay muchas otras cosas útiles que Dios ha establecido y ha ordenado, pero cuando las condiciones y las circunstancias cambian, tenemos que aferrarnos a lo fundamental y de ahí fortalecernos, de ahí levantarnos. En ese sentido no es excusa que ninguno de nosotros se venga menos. No es excusa lo que está pasando, no es justificación, quiero decir, para que ninguno de nosotros mengüe. Porque dice el Señor en Juan 7:37 que el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa invitación sigue vigente, hermano. Si el Señor hubiera querido decir, si alguno tiene sed, vaya a la iglesia y beba. Vaya al pastor y beba. Si alguno tiene sed, vaya al templo y beba. Cada una de esas cosas que acabo de mencionar y otras tienen su lugar, tienen su utilidad. Pero mira lo que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis, la Biblia cierra en el capítulo 21 y 22 con la misma invitación. Jesucristo dice: el que tiene sed, venga y yo le daré
el agua de la vida. Esa sed no es una sed física, ni siquiera es una sed emocional. Esa sed es más profunda, hermano. Esa sed se siente como la falta de algo grande en nuestro ser. Se manifiesta en problemas emocionales, en depresiones, se manifiesta en falta de rumbo claro, pero esa sed es una sed interior, una sed que no se explica con palabras, es un no estar a gusto con lo que soy, es un no estar contento con lo que estoy viviendo, cómo estoy respondiendo a la realidad que me rodea, a mi realidad física, a mi realidad de mis circunstancias familiares. Y Jesucristo dice, si alguno tiene sed, o sea, si alguno está falto, venga a mí, beba. Y aunque eso muchos de nosotros lo hicimos al aceptar a Cristo por primera vez, hoy sigue siendo una necesidad, más que nunca. El culto que estamos transmitiendo, hermanos, continuamente, gracias a Dios, es un recurso, pero no puede depender nuestra vida espiritual del culto, y no debe. Si así fuera, vamos a estar debilitados, no vamos a crecer y no vamos a madurar ni a estar estables, y mucho menos vamos a poder responder a los retos tan grandes que hay en nuestra familia, el reto tan grande, hermanos, que hay en este mundo. Si alguno dice ahí, tiene sed, venga a mí, beba. ¿Lo estás haciendo? ¿Te estás acercando a Dios? ¿Por qué no en este tiempo te propones valorar mucho más? No solamente el congregarte, el acercarte a Dios personalmente. ¿Por qué no pones ahí el énfasis? ¿Por qué no te unes a mí en estos días y bajas eso a tu reflexión íntima y dices, a ver cómo me estoy acercando al Señor? Ya caí en la costumbre de aparentar, ya estoy orando sin ni siquiera revisar mi corazón y cómo he estado andando y cómo estoy viviendo y pensando. Eso es a veces lo que falta, hermanos. A veces oramos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Acostumbramos a hacer lo que generalmente hacemos y ahí vamos. Pero no nos estamos deteniendo a beber de Dios, a beber de Cristo. Gracias a Dios, si tú estás siendo fiel en los servicios, en los mensajes, y te están ayudando, pero estás llevando eso que escuchas al campo personal, a la reflexión íntima, a la obediencia personal, o lo estás dejando ahí nada más como una enseñanza más que ya escuché. Estás dejando que Dios te guíe para que tu vida se transforme. A eso se refiere el Señor. Si alguien tiene sed, si alguien reconoce su necesidad, si alguien se da cuenta que todavía le falta más por avanzar, si alguien se da cuenta que necesita ir más allá, venga a mí, dice Él, y beba. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ir a Él, abrir la Biblia y estar delante del Señor constantemente y buscarle en oración. Y finaliza el versículo 38 y 39 con esta gran realidad: el que cree en mí, o sea, el que le da prioridad a su fe en el Señor, el que acepta a Cristo, el que tiene una relación por fe con Cristo, dice ahí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La bendición de una vida de fe con Cristo, hermanos, la bendición es que somos fuente de riqueza, fuente de saciedad, fuente de esperanza para otros. De su interior correrán, o sea que alimenta nuestra vida interna, pero también brota para otros. Estaremos fuertes y estables, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor. Esto nos quiere enseñar el Señor, que nuestra vida espiritual no debe depender de factores externos, que hay factores externos que la promueven, que la alientan, que la bendicen, pero lo fundamental es nuestra comunión íntima en verdad y en espíritu. Y Dios nos ha dado el recurso que es su propia presencia aquí, somos su templo. No hay contingencia, hermanos, en este templo, en nuestra vida, no hay. Dios está con nosotros, su presencia no ha dejado de estar en nosotros.
Y terminemos leyendo el 39, hermanos, todos los que lo tengamos, dice así: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, pero ya fue glorificado. Resucitó, ascendió y lo envió, y el Espíritu Santo vino a morar en todos los que hemos creído en Él. Hay por lo menos tres pecados que el creyente puede llegar a cometer contra el Espíritu Santo si no se cuida. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no apagar al Espíritu. Cuando internamente el Espíritu Santo nos está comunicando algo, nos está haciendo ver algo, y nosotros lo desatendemos, corremos el riesgo de estar apagando. Hay que tener cuidado de no mentirle al Espíritu Santo. Cuando estamos simulando lo que no somos, como hizo Ananías y Zafira, estamos tratando, según nosotros, de vivir una vida que no tenemos y no somos genuinos, estamos acercándonos a ese pecado. Y los que viven apagando al Espíritu y los que viven simulando una vida que no tienen, tarde o temprano, hermanos, van a sufrir las consecuencias. Los 3 pecados contra el Espíritu Santo que el creyente puede cometer es apagarlo, dije ahorita, mentirle, y también es entristecerlo. Dice Efesios, ¿verdad? 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista? Cuando no hacemos una revisión habitual de nuestro corazón y la subsiguiente confesión de cualquier falta, de cualquier pecado, y nos acostumbramos a estar así y nos endurecemos, y como no vemos que pase nada, ni nadie nos reclama, entonces seguimos así. No, la vida espiritual se fortalece cuando en la intimidad le rendimos al Señor y no queremos quedarnos con eso, y le confesamos y experimentamos su perdón y nos levantamos, como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro, hermanos? Y le damos gracias a Dios por estas realidades y terminamos así. Señor, gracias por este tiempo de cambio y ajuste que ha tenido que suceder en nuestros días. Gracias porque aunque hay muchas cosas difíciles alrededor de una situación así, algunas realidades, Señor, que afectan económicamente, que afectan emocionalmente, que afectan la dinámica familiar. Por otro lado, hay muchas reflexiones valiosas, importantes que hacer, y una de ellas es la que hemos hoy recordado, que la verdadera oración no requiere de espacios y lugares físicos. Gracias porque podemos tener regocijo interno, continuo, en el Espíritu, cuando estamos con esa gran bendición de tener ya a Cristo en nosotros. Gracias porque podemos ser adoradores genuinos en este tiempo, Señor, y toda nuestra vida. Gracias porque en Cristo tenemos acceso, tenemos un camino abierto, y podemos orar e invocar tu nombre y estar en tu presencia. Gracias porque podemos ir siendo cambiados por la obra continua del Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de no ser personas que dependan de factores externos para su búsqueda y adoración. Pero tal vez hemos caído en eso, Señor, y tal vez alguien de los que está hoy escuchando esta enseñanza necesita volverse, necesita arrepentirse de la manera en la que estaba viendo las cosas. Tal vez alguien necesita limpiar su corazón, necesita limpiar su conciencia y confesarte a ti las cosas y no permitir más tiempo así de apagamiento, de alejamiento, de enfriamiento. Tal vez algunos están pensando que cuando esto cambie y se acabe, entonces su vida espiritual volverá a ser la misma. Sin embargo, no es así, Señor. No es así, sino que cada uno de nosotros, independientemente de lo que pase afuera, tenemos todo para continuar haciendo nuestra adoración
nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Pero no es fácil, porque hay situaciones que ponen a prueba, Señor, nuestra fe, que ponen a prueba nuestra santidad y que ponen a prueba nuestra espiritualidad. Así que te quiero pedir y rogar por todos esos corazones, por hermanos en la fe que hoy están a través de estos pasajes, de esta enseñanza, recuperando, anhelando recuperando su vigor, su espíritu, Señor, su vida espiritual, volverla a atender, volverla a cultivar, porque tal vez la han dejado de lado. Te pido que les des de tu gracia, que les extiendas tu misericordia y que nos des de tu paciencia para hacer todos los ajustes necesarios y que nuestra vida espiritual siga adelante en este tiempo, Señor, y aún se fortalezca. Muchas gracias por estas porciones, por estas realidades y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y todavía en oración solamente quiero terminar diciendo que si tú que nos escuchas no tienes a Cristo todavía, nunca le has recibido, puedes hacerlo ahí en tu soledad, ahí con quien estés, puedes hacerlo invocando el nombre de Cristo al final de este mensaje y pidiéndole: Señor, he oído que tú puedes venir al corazón, yo te recibo hoy, me arrepiento de mis pecados y te acepto como Salvador. Ven, cumple tu promesa de morar en mí. Y amigo, amiga, si tú invocas a Cristo con fe, personalmente, y le pides que venga, Él va a venir y va a hacer de ti uno de sus templos y va a morar contigo, y lo que resta entonces es empezar a crecer. Pero si no tienes todavía esa experiencia espiritual de pedirle a Cristo que venga, al final de este servicio, ora a Dios, ora a Cristo y pídele que te perdone y que venga a ti. Es muy importante para que tu vida espiritual comience de esa manera, morando Cristo en tu corazón. Gracias, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.